El día de hoy intentaremos trabajar con Número un Café, una nueva opción de negocio en la que estoy trabajando y tenemos una pequeña dificultad y es que a veces debemos seleccionar tanto el tipo de café que vamos a tomar como el tamaño que tiene y nos da una matriz de doble entrada en cada cual, dependiendo del tamaño del café, tienen un precio diferente. Así que necesitamos construir un juego de funciones combinando las funciones índice y coincidir que nos van a permitir en algún momento seleccionar tanto el tipo de café como el tamaño sobre el que queremos trabajar y nos va a construir una matriz una factura que finalmente nos va a decir cuál es el valor individual de cada uno y el total. Como se dan cuenta, la función buscar B no nos podría hacer este ejercicio porque le hace falta mirar elementos en dos dimensiones. Así que, sin más ni más, comencemos. Saludos a todos, yo soy John León, el creador de este canal número 1 y hoy vamos a tratar de mirar cómo resolvemos una situación en la cual la función buscar B se nos queda corta porque necesitamos tener dos datos de referencia. Así que vamos a empezar con el ejemplo de nuestro café. Bueno, y aquí tenemos nuestro nuevo emprendimiento en caso de que no nos funcionen los ejercicios de Excel donde pues Número un Café tiene cuatro tipos de café, el espresso, el americano, el latte, el cappuccino, y lo vendemos en presentación de 8, 12 y 16 onzas, cada uno pues tiene un precio diferente. Y lo que nos interesaría en este momento sería tratar de buscar una manera de que metiendo los dos datos iniciales podamos tener definitivamente el precio del café. Para ello vamos a utilizar las nuevas funciones que se llaman, o bueno, no son tan nuevas, pero sí las funciones coincidir y la función índice, que combinadas nos dan mucho más potencia de lo que nos da la función buscar B. Iniciemos por ver la operación de la función coincidir. Y como siempre, cualquier función que trabajemos en Excel va a arrancar con el signo igual, donde voy a escribir el nombre de la función coincidir y cuando veamos la función coincidir, él nos dice, hay una función que se llama coincidir X, es de las versiones nuevas de 365, pero digamos que coincidir nos funcionaría en muchas versiones de Excel. Entonces la función coincidir nos va a dar tres parámetros, el valor buscado, la matriz buscada y el tipo de coincidencia. Para ello, entonces debemos buscar un valor. Voy a escribir aquí simplemente y voy a arrancar por hacer una cosa que es ir a datos, meter un tema que se llama validación de datos que está aquí y le voy a decir que me permita una lista. ¿Cuál es esa lista que me va a permitir? Esta que yo tengo acá, la de los cuatro nombres del café y que sea una lista con una lista desplegable. Voy a simplemente marcarlo así, quizás para que nosotros lo veamos un poco más claro. Voy a colocarle un color, un café un poco más claro, ya que estamos en el tema de cafés. Y nos vamos a dar cuenta que después de colocar la validación de datos, él aquí me expresa los diferentes elementos. Listo. Entonces escribimos coincidir. ¿Qué valor vamos a buscar? Queremos buscar un valor que esté en esta celda que vamos a tener y debemos buscarlo en una matriz. ¿En qué matriz lo queremos buscar? Pues precisamente en esta que está acá. Ahora, el que va a hacer va a buscar el valor que aparezca aquí y simplemente va a decirnos en qué posición o en qué fila de esta columna seleccionada está. Finalmente tenemos un nuevo dato que dice tipo de coincidencia. El tipo de coincidencia nos dice que es menor que, coincidencia exacta o mayor que. Cuando está entre corchetes cuadrados, generalmente es una opción opcional. O sea, no es necesario obligatorio colocarlo. Pero si uno no la coloca, él tomará por defecto el menor que. Y lo que queremos es una coincidencia exacta. Entonces marcamos el número 0, cerramos paréntesis y le damos Enter. En este momento nos dice que no hay datos. ¿Y por qué no hay datos? Simplemente porque no hemos seleccionado nada acá. Pero si yo selecciono expreso, entonces me dice, ah, sí, está de primero en la lista. Si yo le digo americano, él dice está de segundo en la lista. Si yo le digo capuchino, él me dice está de cuarto en la lista. Él va mirando en esta lista y la función coincidir lo que nos va a decir es cuál es la opción o cuál es la fila en la que se encuentra el valor que estamos buscando aquí. Pero la función coincidir no solamente nos sirve para encontrar una fila dentro de una columna, sino que también nos permitiría encontrar una columna si hacemos la búsqueda en filas. Es decir, nos hace las búsquedas verticales y también las búsquedas horizontales. Entonces ya hemos hecho el primer ejercicio colocando aquí el tipo de café, pero aparte de eso, café. Pero aparte de eso vamos a colocar el tamaño y en este caso el tamaño que queríamos escoger colocando un fondito de este mismo color no va a corresponder a los tipos de café sino a los diferentes tamaños que tenemos 8, 12 o 16 onzas.
Voy a volver a hacer lo mismo, me voy a ir a la opción de, marco la casilla que necesito, voy a la opción de datos, aquí le voy a decir filtro o validación de datos, le voy a decir que no me permita todo, sino cualquier valor, sino una lista, y en la lista le voy a decir que el origen en este caso no es una columna, o sea, no es una, digamos, franja vertical, sino una horizontal de datos, y ahí le decimos aceptar, y ahora nos permite mirar diferentes tamaños, 8, 12, 16 onzas, en tanto que este nos escogía los valores. Listo, y entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Simplemente hacemos exactamente lo mismo. Igual a coincidir, en este caso que tenemos que buscar el valor que esté acá, punto y coma, y lo que vamos a decir nuevamente no es que nos busque en estas columnas, sino en esta fila de encabezados donde está el valor de la celda C5 a la E5 y nuevamente le colocamos que sea una coincidencia de carácter exacto, o sea, un 0. Cuando le clic lo podemos lograr y ahí pues obviamente nos va a dar un error porque no hemos seleccionado nada acá. Pero el momento en que yo escojo el tamaño, entonces si yo escojo 8 onzas, él me dice que es la columna 1. Es decir, él se fue mirando por toda esta fila y cuando primero encontró fue 8 onzas, dijo es la fila 1. Si yo le coloco el 12 onzas, entonces él coloca la fila 2 y si yo colocara el tamaño de 16 onzas, entonces él me coloca la fila 3. Es decir, que yo si mirara o hiciera digamos alguna selección y quisiera por ejemplo tomarme un latte de 12 onzas, entonces él me dice el valor se encuentra en la fila 3 porque esta tenemos con una búsqueda vertical que es esta fila 3 y en la columna 2 que corresponde a esta columna. Como nos daríamos cuenta en esta matriz o en esta tablita de precios que nosotros tenemos, el valor que tendríamos que traer es el valor 3500. Listo. Y hasta aquí la función coincidir nos ayuda a encontrar la ubicación en una fila y en una columna de los diferentes valores, pero lo que necesitamos traer es el valor o el precio del café, el cual vamos a utilizar mediante la función índice. Bueno, y necesitamos traer entonces un valor y para ello vamos a utilizar la función índice. Simplemente voy a marcar aquí mi casillita, de pronto voy a traer aquí un valor y lo que yo le voy a decir es lo siguiente. La función índice, como siempre, se coloca el signo igual, escribimos la palabra índice de la función. Estas como vienen traducidas del inglés, a veces creo que no funcionan las tildes, no estoy muy seguro. Pero él nos va a preguntar tres valores. Aparecen dos funciones que se llaman índice. Consideremos solamente la primera, después explicaré por qué la segunda, pero digamos que en el alcance de este video y normalmente la que utiliza es la primera. Él me dice, busquen una matriz. Yo en este caso la matriz que voy a buscar es esta de acá, toda esta que tiene acá, sin los encabezados, no voy a dejar los encabezados. Simplemente voy a decirle, esa es la matriz que es mi tabla donde están los precios y él me va a preguntar el número de la fila y el número de la columna. Ya tenemos pues el número de la fila que habíamos buscado la vez pasada, que era el número de la fila 3 y el número de la columna que era la columna 2. Y al colocarlo ahí y darle enter, entonces me trae el 3500 que habíamos visto. Hagamos algunas adecuaciones pequeñitas. Digamos que vamos a colocarlo en formato pesos, eso es, y voy a colocarle aquí una cosa que diga valor. Claro, si yo aquí selecciono otro tamaño, pues al seleccionar otro tamaño no nos va a funcionar porque no ha cambiado nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar nuestra función índice, vamos a hacer un pequeñísimo ajuste y en vez de colocar aquí el valor 3, le voy a decir que me traiga mejor esta celda, que era la que trae la fila, y en vez de colocar el valor 2, le voy a decir que me traiga esta columna, que era la que teníamos ahí. Entonces, como nos da la fila y la columna, él simplemente nos va a ir trayendo los valores. Entonces, si yo le digo que quiero un latte de 16 onzas, vale 4000. Efectivamente, si yo lo miro, perdón, si yo lo miro, un latte de 16 onzas vale 4000. También si yo hago, por ejemplo, un expreso, digo a querer simplemente un café expreso de 12 onzas, entonces él trae el nuevo valor que es 2500, tal cual como lo estamos viendo acá. Él simplemente encuentra la primera fila, encuentra pues la segunda columna y dice este es el valor que debo traer. Y así entonces con simplemente dos procesos de selección podemos ir encontrando los diferentes valores combinando la función índice con la función coincidir. Y aquí viene la parte más chévere, porque lo vamos a volver una factura que pueda funcionar en nuestro negocio. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar aquí una cosa que diga producto. Después de que yo diga producto, entonces voy a colocar aquí tamaño, voy a colocar cantidad y obviamente voy a colocar el valor. Entonces tengo colocados aquí mis elementos. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a marcar todos estos dos pedacitos
y me voy a ir a la opción insertar y en insertar le voy a decir insertar tabla. Él me va a decir acá que esto, pregunta si la tabla tiene encabezado, le va a decir que sí, nos va a quedar aquí como una casilla. Este cuadrito es una tabla de Excel. Si no lo han visto, ya podrán verlo por allá en un videito sobre lo que yo expliqué que eran las tablas de Excel. Y pues lo podrán pues hacer ahí. Voy a cambiarle un poquito el color para que nos quede pues al estilo de nuestro café. Quizás en este tono nos queda bonito. Voy a centrar aquí los datos. Es un tema simplemente estético, no va a cambiar mucho. Y aquí en la primera casilla le voy a decir simplemente que nos vamos a la opción de datos, a validación de datos. Y en la validación de datos le voy a decir que me seleccione una lista. ¿Cuál lista? Pues la que está acá, la lista de los cafés que yo tengo y le digo aceptar. En la segunda le voy a decir entonces que nos traiga nuevamente una validación de datos. Esa validación de datos le voy a decir que es una lista y esa lista le voy a decir simplemente que es la que está acá. Bueno, quizás voy a colocar acá valor, que sería el valor unitario, y aquí voy a colocar el valor total. Listo, simplemente colocarlo al ladito, él nos los fue agregando. Aquí cada vez que yo coloque un elemento, él me despliega la lista de mis tamaños, la cantidad pues si así nos sale, el valor unitario sería el valor que tendríamos que traer y el valor total. Entonces vamos a la casilla valor unitario y aquí le voy a decir simplemente igual a índice. Bueno, voy a colocar un ejemplo simplemente para que nos vaya saliendo. Se va a seleccionar el expreso más pequeño, el de 8 onzas, y vuelvo acá. Olvidemos todo lo que seguimos ahí y arranquemos. Y escribo igual al índice. Y en el índice le voy a decir que sea de esta matriz que estamos trabajando aquí. Pero para que la matriz no se nos mueva, vamos a oprimir la tecla F4. Y con la tecla F4 se dan cuenta que aparecen como unos signos pesos que son los que nos van a dejar ahí. En caso de que no tengan manera de colocarlo en su portátil, simplemente le colocan los signos pesos antes de la C, del 6, de la E, del 9, de la tabla donde ustedes tengan. Eso deja los valores fijos. ¿Qué le vamos a pedir? Que nos mire entonces el número de la fila. ¿Y cuál es el número de la fila? Claro, no tenemos el número de la fila porque todavía no hemos hecho lo que estábamos haciendo aquí en la parte de arriba. Voy a escribirle entonces, en vez de un número de fila, voy a meterle una función dentro de otra función, que eso es lo que nosotros llamamos anidar. Y lo que voy a colocar es la función coincidir y le digo, búsqueme el producto donde en esta matriz de acá, a la cual tengo que nuevamente darle F4 para que me quede fija esa matriz, porque si lo coloco más abajo vamos a poder tener que trabajarlo, y tráigamelo con una coincidencia exacta, o sea, con un 0. Y ese, fíjense compañeros, que es nuestro segundo parámetro, el número de la fila. ¿Cuál sería el número de la columna? Lo mismo, hacemos coincidir. ¿Qué cosa? En este caso, el tamaño. ¿En dónde? Pues en el encabezado. Le ponemos el F4, no lo olviden porque si no se les daña más adelante, y con una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis del coincidir y cierro otro paréntesis porque tiene el paréntesis del índice y ahí sí creo todo nos va a dar exacto. Y listo, nos trajo ese valor. Voy a colocarlo además para que nos quede bonito con un signo pesos. Y el valor total entonces sería, digamos que el equivalente, porque tendríamos que mirar 1, digamos en este caso es 1, y el valor total sería igual a la multiplicación de la cantidad por el valor unitario. Van a ser 2000. Claro, si yo pego dentro de esta tabla algo más abajo, entonces por ejemplo yo voy a decir quiero un americano. Entonces le vamos a decir ahí que el americano necesitamos que sea un americano, nos permite seleccionar las opciones, digamos que de 12 onzas y van a ser dos. Alguien pidió un expreso y dos americanos. Vamos a copiar los formatos hacia aquí abajo. Listo. Son 6000, entonces sería uno que vale 2000, dos que valen 3000. El total serían 8000. Para que no se nos complique más el tema, entonces lo que voy a decir aquí es que cuando selecciono mi tabla, me voy a diseño de tabla y le digo que me muestre la fila de los totales, en lo cual él me va a hacer la cuenta. Entonces, aquí ya lo tengo y simplemente cada vez que yo agregue un producto, digamos que yo aquí no coloco el total, sino que voy a seleccionar uno nuevo, un latte, perdón. Voy a tratar de adicionar un latte. Voy a quitar la fila de los totales. Digo acá, copiamos de acá, copiamos abajo
y yo le digo ahora que quiero seleccionar un latte y ese latte lo queremos de 16 onzas y fue también uno solo. Nuevamente voy a la tabla y le digo agregar la fila de los totales y él me está dando cuál es mi factura. Además de eso, podría marcar todo, si yo quiero, y decirle simplemente en el diseño de página que tenemos por acá una opción que se llama área de impresión. Le voy a decir que establezca el área de impresión y si yo le doy la opción Control P, él nos va a mostrar aquí una pequeña tablita que sería nuestra factura a la que le podemos colocar nuestro logo, le podemos colocar todos los elementos que sea e imprimirle incluso seleccionando los tamaños de hoja y todo lo demás nuestra factura a nuestro cliente con el valor de la venta de sus cafés. Y pues nada, espero que te haya gustado este video. Si quieres que yo siga publicando de estos, tienes que colaborarme con un pequeño favor, que es suscribirte al canal y pedirle a tus conocidos, a tus amigos que se suscriban. Claro, también puedes hacer lo que se pide normalmente en una creación de contenido, que es darle like, compartirlo, comentarlo, todo este tipo de cosas que nos ayudan muchísimo, aunque no es una obligación. Con solo verlo ya me estás ayudando un montón. Así que por ahora me tomaré mi café en esta tarde fría de Bogotá que está haciendo el momento de la grabación del video y pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.